solo demos 5 minutos más allá de las 10, 5 minutos después de las 5:10 no dejamos ingresar a nadie más, salvo que tenga algún inconveniente, pues se los hace trasladar a Oscar. Oscar es quien nos va a estar auxiliando cátedra. No sé si estamos con Oscar, por favor. Entonces, Oscar nos va a estar auxiliando cátedra. Entonces, cualquier inconveniente que tenga usted, porque se le cayó la red, se le fue la luz, cualquier inconveniente se lo puede trasladar a Oscar, porque Oscar lleva el control del tema de la asistencia. Les decía a los compañeros en la sesión anterior, el tema de la asistencia es muy importante en una preespecialización, porque usted solo puede justificar 4 incomparecencias. Después de las 4 incomparecencias, pues lastimosamente usted no tendría derecho a los exámenes y por ende perdería usted los 20 puntos que se dan por asistencia. En la preespecialización usted pues se le da un bono, si lo quiere ver así, de 20 puntos por estar presente en clase, no tener inasistencias. Entonces, por favor, con la asistencia sí debe tener mucho cuidado de estar en clase y si tiene algún inconveniente, por favor, hacerlo saber a Oscar, que es la persona que nos está auxiliando. Entonces, si tuvieran un inconveniente. La otra situación con relación a un trabajo que se les había dejado en la plataforma de Classroom, yo les decía que por favor accedan a Classroom. En Classroom van a encontrar el programa de curso, ahí están distribuidos el contenido que vamos a estar desarrollando durante el mes de la preespecialización. Además, tenemos un cuestionario que ustedes tienen que elaborar a mano, el cual va a ser entregado el día lunes de la próxima semana. Hay que entregar el trabajo, ese cuestionario. Lo tienen que elaborar a mano, por favor. Yo les decía, creo que hasta en grande está con letra legible, por favor. Yo les decía, yo no sé leer taquigrafía, entonces me van a disculpar, pero la taquigrafía no se me da a mí, entonces yo no sé leer taquigrafía. Y arqueólogo tampoco soy, entonces no sé leer jeroglíficos. Entonces, cómprese su libro, su cuaderno Monza y tal vez de repente hace plana, ¿verdad? Pero, ¿saben por qué lo pido a mano? Van a decir el licenciado es retrógrada y el licenciado como que es de la era de los cavernícolas y... ¿Por qué? Porque si les pregunto algo de derecho constitucional ahorita van a estar en las nubes. Van a estar más allá que aquí. ¿Por qué? La computadora nos facilita la vida, incluso por eso estamos aquí presentes y viéndonos unos a los otros. Pero si usted aprendió a leer y a escribir, fue porque lo ponían a leer y lo ponían a hacer planas. Usted aprendió así. Yo creo que ninguno de ustedes aprendió de manera virtual a leer y a escribir. Todos aprendimos con un cuadernito de cuadros, líneas, a escribir. No los voy a poner a que aprendan a leer y a escribir, y a estas alturas del partido ya lo tienen que saber. Pero hay contenido que se queda grabado, al momento de escribir. Al momento de escribir se queda grabado. Y le voy a dar una mala noticia. Si usted va a llevar notariado, le van a mandar a hacer un protocolo. O lo hace a máquina mecánica o lo hace a mano. Y cuando usted le diga al licenciado, requiero sus servicios para hacer un acta, pero fíjese que no hay luz para que conecte la computadora. A todos nos va a pasar eso. Una carrera en la cual tiene que escribir, va a escribir. Entonces, lastimosamente así es el curso. Entonces, si eligieron el curso, pues tiene esas situaciones. Tal vez en otros cursos ustedes han pasado otras situaciones, pero aquí es diferente. Sí, Marco Antonio, no sé si quería exteriorizar alguna opinión. Buenos días, licenciado. No, Muy buenos días, Marco perdone, Antonio. por el corto tiempo que tenemos, llevamos media hora. Sería bueno, yo ya le entendí sus instrucciones, las instrucciones están escritas, usted tendrá el bien calificar tanto letra como redacción y todo lo que usted está diciendo tiene la razón, pero como tenemos un corto tiempo y me parece un poco ofensivo el que no sepa leer, escribir, que si sabe jeroglíficos o no, ¿por qué no le damos inicio a la clase? Simplemente, discúlpeme mi sinceridad, pero tenemos un cortito tiempo, ¿no le parece? Algunos compañeros están trabajando. Perdón, no quiero ser ofensivo y no me malinterprete usted a mí. No, yo le Como yo entiendo bien lo la estoy parte entendiendo suya. a usted. ¿Sabe qué es la cuestión, Marco Antonio? Y qué bueno que usted pues nos captó las instrucciones, pero hay personas que lastimosamente pues
nos cuesta a veces comprender ciertas instrucciones y al final vuelven a preguntar lo mismo, vuelven a preguntar nuevamente lo mismo, vuelven a preguntar. Entonces creo que la claridad de las cosas desde un inicio, uno sabe cuáles son como las le digo, directrices. sí suena un poquito ofensivo y perdóneme la sinceridad nuevamente, como le digo, el que usted diga que no pueda leer jeroglíficos, que esto, que aquí, que allá. Creo que la mayoría de los que estamos acá somos personas adultas mayores de 18 años. Yo no soy doctor en la materia, estoy estudiando para aprender, como usted bien dijo, me falta mucha redacción, me falta mucho y por eso estoy aquí. Pero sí estoy tratando de mejorar como persona y como estudiante. Entonces, como le digo, tenemos un corto tiempo, hay compañeros que estamos trabajando y entonces lo ideal sería pues iniciar la clase. Entiendo sus instrucciones, como creo que la gran mayoría la entenderán. Y aquel que no, pues también tiene derecho a preguntar, creería yo. Y como le digo, no me malinterprete, solo con el fin de pues agilizar la clase, ¿verdad? No se preocupe, está usted todo su derecho a exteriorizar su opinión. Yo creo que sobre esa base es la que tendremos que hacer un curso, ¿verdad? La participación, porque si no, todos estamos amén en todo. No, yo como le digo, aclaro las instrucciones para que tengamos la claridad de cómo va a suceder en el tema del curso. Bueno, como les decía, vamos a ver el programa, por favor. Necesitamos ver el programa para ver el contenido del programa. Muy bien, entonces, por favor, el programa del curso lo tenemos en claro. Entonces, ahí tenemos el programa de curso. Ahí vamos a ver el contenido del curso. Como bien decía Marco Antonio, pues este curso pues es muy corto. El contenido que vamos a ver pues se divide en varias unidades. Hay bibliografía que se va a utilizar durante el curso, pero no podemos tener un texto como tal sobre el cual nos vamos a basar, sobre el cual tenemos que desarrollar el curso. Realmente vamos a ir desarrollando el curso conforme el contenido que tengamos. Sí, Ingrid, por eso era el motivo de darle instrucciones para las personas que no estuvieron el día de ayer. Pero ya creo que con las instrucciones ya tenemos más o menos cómo estamos. Bueno, entonces les decía, el trabajo es para el día lunes. Vuelvo y repito, perdón si vuelvo y soy repetitivo, pero están preguntando y en ese sentido, pues uno tiene que ser concentrativo. El trabajo es para el día lunes de la próxima semana. Voy a colocar la fecha de entrega para que ustedes empiecen a cargarlo desde ya, quienes ya lo elaboraron. Es para el día lunes, por favor. Solo lo que no tenemos es fecha límite de entrega. De ahí es para el día lunes. No pueden haber 4 inasistencias. Por favor, presente la asistencia. Son 20 puntos por asistencia. La zona mínima es 41 para que usted pueda ganar, para que tener derecho a examen. Tiene que tener zona mínima de 41. Por favor, no es 31. 41. No es como escuela de vacaciones ni semestre, es 41, por favor. Vamos a hacer solo un examen parcial y un examen final. El trabajo que les estoy dejando es para acumulación de zona, porque el primer parcial tendría que valer 50 puntos, pero lo vamos a distribuir. 30 puntos del parcial y 20 puntos que vamos a ver relativo a trabajos. Uno de los trabajos es el que están haciendo ustedes del cuestionario. Y si hacemos más actividades durante el desarrollo del curso, pues van a tener una ponderación por las actividades que vayamos haciendo. Es acumular, porque si dejamos solo de 50, puede ser que el examen les vaya algo mal. Entonces, por eso es que dejamos trabajos para que vayan acumulando como tal algún tipo de zona. En ese sentido. Entonces, vamos a trabajarlo de esa forma. No sé si alguien tiene alguna duda. ¿Dudas? Creo que ya está la mayoría del curso. No, Lick, gracias por aclarar. ¿Ninguna Todo duda, claro, alguien más? licenciado. ¿Todo claro? ¿Como el agua de Matitlán? ¿Ya está claro? Bueno, muy bien. Entonces, por favor, con su programa. ¿Por qué es importante el programa de cursos? Porque tenemos una ruta. El programa de cursos es una ruta a seguir sobre la base de cuál va a desarrollarse el curso. Hay contenido que usted va a tener que investigar. Va a tener que buscar por sus propias fuentes algún contenido, porque puede ser que de repente en algún tema nos vamos a tardar más de lo debido, aunque no queramos, pero dada la dificultad o el contenido, pues nos vamos a tardar un poco más.
y es usted donde debe de tratar de buscar, en los que no nos tardáramos tanto, pues profundizar un poco si le gusta el derecho constitucional. El contenido del curso, pues si nos damos cuenta, es una asignatura de constitucionalismo económico social como tal. Está organizado por 7 módulos, pero en realidad no son 7. Si se dan cuenta, el programa está mal elaborado. Dice 7, pero son 9. 9 son los contenidos que vamos a desarrollar. El primer contenido que tenemos es los conceptos básicos para el constitucionalismo. Luego tenemos el marco jurídico y económico de Guatemala. El tercer contenido es la actividad económica del Estado. Cuarto contenido es la planificación económica. Quinto contenido, las políticas públicas y de carácter social. El sexto contenido es los sistemas económicos descentralizados de la Constitución Política de la República de Guatemala. El séptimo es el control económico institucional. El octavo es las principales violaciones al sistema económico nacional. El noveno es el nuevo orden económico mundial y la economía nacional. Si no habían visto el programa, pues les presento el programa de constitucionalismo. Ahí están los diferentes temas que vamos a ir desarrollando para que ustedes vayamos viendo que vamos a ir desarrollando y de repente si diera tiempo, pues podemos agregar algún tema, si se nos pues, diera tiempo todavía agregar algún tema. Entonces, ese es el contenido del curso como tal. Mucho del contenido que está acá tiene relación con el derecho administrativo. Entonces, también, por favor, les voy a pedir, hay que desempolvar un poquito el derecho administrativo porque también tiene relación el derecho administrativo y el derecho constitucional. Derecho financiero, creo que la mayoría de ustedes no ha llevado derecho financiero, pues, pero tal vez puede ser que en un momento determinado vamos a tocar algo relativo al derecho financiero o el derecho tributario, en la cual participa esta. Pero situaciones para volver a tener presente cuando hablamos del derecho constitucional. Permítame, ya apagué el teléfono porque si no los interrumpe. Bueno, el primer contenido que vamos a ver en nuestro programa es relativo a conceptos básicos que debemos de tener presentes para poder determinar cuando estamos hablando como tal del derecho y del constitucionalismo. Pues el primer contenido es los conceptos básicos, la definición del constitucionalismo como tal. Ahora bien, como aquí es un curso participativo porque no estamos en semestre, para ustedes, ¿qué es la Constitución? ¿Qué es la Constitución? Ya llevaron derecho constitucional, por lo menos la idea de qué es una Constitución. Licenciado, la Constitución es la máxima ley que prevalece en medio de todas las leyes, ya sean, más que todo, es la ley máxima de cada país. Muy bien, vamos a ver qué nos dice. Ahí estamos, hay una norma suprema. Decimos que la Constitución es norma suprema, entonces. Vamos a ver qué nos dice Cecilia. Hola, buenos días. Muy buenos días. La Constitución es el Estado y tiene todas las disposiciones sobre los derechos y libertades. Muy bien. Estamos hablando de que regula derechos y libertades. Vamos a ver, Fabricio. Licenciado, la Constitución es donde se establecen la libertad de los ciudadanos, las disposiciones. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Sí? De los que estamos acá, ¿alguien más? ¿Sí? ¿Fernanda? Buenos días, licenciado. También en nuestra Constitución encontramos las leyes que recogen nuestros derechos fundamentales de la población. Muy bien. Ahora bien, es interesante determinar que el surgimiento de la Constitución tiene una razón de ser. No es simplemente por creación del ser humano decir, vamos a hacer una Constitución. Es ahí donde el origen del constitucionalismo.
El constitucionalismo, si lo quieren ver ustedes, son esas teorías que en su momento fueron planteadas para dotar a un Estado de un cuerpo legal que lograra en su momento colocar un límite al ejercicio del poder público. Entonces, en el estudio de esas doctrinas de los estudiosos del derecho, se determina la necesidad de la creación de una norma jurídica, una norma suprema, que le colocara límites al ejercicio del poder público, un límite al Estado. Recordemos que el Estado en su historia, pues en un momento determinado es el mayor violentador de los derechos humanos. Y al no existir un límite que establezca hasta dónde el Estado puede participar e intervenir en la actividad del ser humano, tendría un libre albedrío el propio Estado. Es la necesidad de colocar esos límites. Y es ahí donde surge el constitucionalismo, como esa idea, como esa concepción de establecer un límite al ejercicio público, un límite a los gobiernos. Y se coloca un límite a través de la Constitución. La Constitución, al ser una norma suprema, una norma de carácter supremo en el sentido de su jerarquía normativa, recordarán ustedes que existe una jerarquía normativa, allá por un austriaco nos determinó que podría existir una jerarquía en cuanto a las normas y debe existir una norma suprema que es la Constitución. La Constitución es la idea plasmada del constitucionalismo. ¿Cuándo se manifiesta y se plasma y se concretiza el constitucionalismo? Cuando nace una constitución. Cuando nace la Constitución es ahí donde el constitucionalismo ve la realidad de lo estudiado en su momento. Ahora, cuando hablamos del constitucionalismo económico, ¿a qué nos estamos refiriendo? La mayoría de constituciones tienen un corte como tal, un corte social y un corte liberal. Es ahí donde nace el constitucionalismo liberal y el constitucionalismo social, que recordarán ustedes tal vez en sus clases de derecho constitucional, que hay constituciones de corte liberal y hay constituciones de un corte social. Ahora, surge otra idea, las constituciones en materia económica. El constitucionalismo económico lo que busca es crear constituciones, dotar constituciones en las cuales el Estado tenga una participación económica. Dayana, tu micrófono. Y eso que ya somos mayores de edad, pero bueno, por ahí nos dijeron que eran mayores de edad. Bueno, entonces, creo que los días, por gusto decir algo del micrófono, con 4 años de virtualidad ya todos sabemos. Entonces, ¿qué pasa acá? El constitucionalismo económico busca crear constituciones en las cuales el Estado tenga intervención y participación y también límites en materia económica. Ahora bien, yo les hago la pregunta a ustedes. Al ver su constitución, que aquí tengo la mía y espero que todos la tengan porque es parte primordial, nuestra constitución en cuanto a la actividad del Estado en materia económica, ¿cómo ven ustedes la participación del Estado? ¿Será que participa activamente en materia económica? ¿Será que participa en manera pasiva? ¿O será una participación neutra, dirían los que manejan vehículos? ¿Cómo será la participación del Estado? Puede que Según sea nuestra una, Constitución. perdón, licenciado, puede ¿Sí, que Diego? sea una participación directa. ¿Directa? ¿Cómo la ve usted directa? ¿En qué sentido? En este caso, según mi opinión, podría ser a través de la recaudación de impuestos. Muy bien. Como un ente recaudador. Como un ente Impuestos. recaudador, correcto. Muy bien. Pablo nos dice neutro.
¿Neutra en qué sentido? Yo les dije la palabra neutra, pero ¿en qué sentido creerían ustedes que el Estado en su actividad económica o participación económica que le permite la Constitución, porque tengan presente que el Estado actúa solo, no el Estado, quienes somos parte del Estado en cuanto a organismos del Estado, hay un límite en cuanto a nuestra participación. ¿Quién nos lo coloca? Es la Constitución. Las leyes ordinarias desarrollan los preceptos constitucionales. ¿Sí, Walter? Buen día, licenciado. Yo creo Buen que día. es activa ya que el Estado es el ente que rige el bienestar social a través de los impuestos. Debería de darse, y digo debería porque realmente en nuestro país lamentablemente no se llena al 100% esto, el bienestar para aquellas personas que tienen menor capacidad económica. Entonces el Estado a través de la recaudación de impuestos debería de distribuir la riqueza del país como tal en aquellas personas con menor capacidad para generarla o que tienen la necesidad de la misma. Sin embargo, como le decía hace un instante, lamentablemente esto no se da al 100%. La corrupción nos ha golpeado tanto que no es este bien o esta garantía constitucional no se cumple al 100% desde mi punto de vista. Muy bien. Vamos a ver a qué nos dice José y luego nos vamos con Marco Antonio. Así, licenciado, yo también diría que es directa también, no me acuerdo qué artículo exactamente, pero creo que habla uno sobre los servicios básicos, ¿verdad? Y de que, bueno, bueno, deberían de conceder al Estado, aunque, bueno, en realidad no se cumpla, y también, como decían los compañeros, con los regímenes tributarios y demás, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver qué nos dice Marco Antonio. Claro, licenciado. Nuevamente le pido disculpas, como le dije, le agradezco el inicio de la clase, no es mi intención haberle respeto, ¿verdad? Creo que la participación del Estado es una participación directa en la economía nacional, ya que pues también tiene la libertad de industria, de comercio y de trabajo, ¿verdad? Que deberían de ser dentro de todas estas formas, como bien decían también los compañeros, a través de la recaudación, pero también de crear fuentes de trabajo para que Guatemala subsista de mejor manera, ¿verdad? O su población se encuentre en una mejor posición, ¿verdad? Solamente, licenciado, gracias. Muy bien. Vamos a ver algo interesante. Busquemos el artículo 118 de la Constitución. Y veamos qué régimen, porque van a encontrar en su Constitución y por eso es importante que tengan su Constitución. Al final, la Constitución y la Biblia para los que son religiosos no les puede faltar, porque la Constitución para la cuestión terrenal, ya para lo espiritual ahí tiene su Biblia, pero para la cuestión territorial ahí está su Constitución, ¿verdad? Porque ahí están establecidos sus derechos, obligaciones, tanto particulares como de carácter social. Tienen que me lea el 118, por favor, pero ¿en qué sección estamos y de qué se trata esa sección? Sección décima. Perdón, sección décima. Régimen económico y social. ¿Régimen qué? Vamos a repetir. Económico, repito. Y social. Sección, régimen económico y social. Sección décima. Régimen económico y social. Artículo 118. Principios del régimen económico y social. El régimen económico y social de la República de Guatemala se funda en principios de justicia social. Es obligación del Estado orientar la economía nacional para lograr la utilización de los recursos naturales y el potencial humano, para incrementar las riquezas y tratar de lograr el pleno empleo y la equitativa distribución del ingreso nacional. Cuando fuere necesario, el Estado actuará complementando la iniciativa y la actividad privada para el logro de los fines expresados. Muy bien. Entonces, si nos damos cuenta, ¿cuál es la función primordial en materia económica del Estado? Simplemente la de ser orientador. El Estado en sí no participa en materia económica en el sentido de actuar. Solo orienta, observa. En un momento determinado, el Estado puede ser regulador, porque establece tarifas.
puede ser regulador, pero su función, la Constitución, al Estado le da la función simplemente de orientador. Usted va a orientar, pero actuar activamente no va a hacer. ¿Por qué? Pregunto yo. ¿Hay empresas estatales? Las últimas que tenían, creo que teníamos, desaparecieron por ahí, ahora están en manos privadas. ¿Por qué? Porque la función del Estado pasó de ser un elemento activo en el sentido de participar económicamente. Para que el Estado pueda participar activamente, la propia Constitución debe de darle la posibilidad. Pero nuestra Constitución lo que establece es que el Estado simplemente está relegado a orientar, más no participar activamente. De ahí tenemos que no hay empresas estatales. Ahora bien, el constitucionalismo que busca, cuando es económico, dotar a un Estado de constituciones en las cuales la participación activa del Estado se vea reflejada dentro de su Constitución. Permita que el Estado participe activamente en el quehacer económico. Y entonces el Estado se encuentra como las personas particulares en el mismo campo de participación. Porque entonces el Estado presta un servicio. Ahora, el Estado en su momento podrá realizar actividades como un comerciante. ¿Qué creerían ustedes? Un comerciante es el que le presta a usted un servicio. Si usted está usando internet ahorita, ¿quién se lo prestó? No se lo prestó. Le está dando, le está prestando, le está vendiendo un servicio. Conceptos básicos es, Luis Alejandro, el tema de hoy es conceptos básicos. Vamos a estar hablando un poquito de conceptos básicos. Es el tema para la asistencia. Si en la asistencia les piden qué tema es conceptos básicos. ¿Sí alguien había levantado la mano? Sí, licenciado. Respecto a tu pregunta, yo considero que sí, licenciado, porque digamos de que, por ejemplo, el Estado de Guatemala se adueñara de la energía eléctrica. En este caso, podría estar compartiendo energía eléctrica a todas las personas y cobrando al mismo tiempo. En este caso, ya participa lo que usted había mencionado. Gracias. Por ejemplo, sin irnos tan lejos, tal vez alguien aquí es de Quetzaltenango, ahí por el occidente. En Quetzaltenango hay una empresa que municipal de energía eléctrica. La propia municipalidad presta el servicio de energía eléctrica. Entonces, es ahí donde el Estado puede participar desde un punto de vista económico, puede participar. Ahora, ¿puede el Estado actuar como un comerciante sin ser comerciante? Sí, alguien que tenga su código de comercio. Licenciado, no está en el programa, sí, pero algún día va a llevar derecho mercantil. Se los aseguro que van a llevar derecho mercantil. Veamos algo ahí sobre, busquémoslo, en los primeros artículos tiene que estar. El paso de las carreteras, ¿la vas? Esa es privada. El Estado podría, en su momento, podría hacerlo. Aquí lo que tratamos de ver es cómo, en un momento determinado, ¿quién no me dice que alguno de ustedes va a formar una constituyente? Que va a ser parte de una constituyente. Y la constituyente es la que le da vida a una constitución, o en su caso, reforma una constitución. Recuérdense que la constitución no nace de un Congreso de la República, nace de una Asamblea Nacional Constituyente, que es la que va a dotar un Estado de una constitución, o reforma una constitución, si fuera el caso, en un momento determinado. Más es el tema en su caso, de la creación de una constitución.
Veamos qué establece el artículo 13, por favor. Sí, dice instituciones y entidades públicas. El Estado, sus entidades descentralizadas, autónomas o semiautónomas, las municipalidades y en general cualesquiera instituciones o entidades públicas no son comerciantes, pero pueden ejercer actividades comerciales, sujetándose a las disposiciones de este código, salvo lo ordenado en leyes especiales. Ahí está. Entonces, una ley ordinaria, que es el Código de Comercio de Guatemala, permite que en su caso, entes del Estado, autónomos, descentralizados, centralizados, puedan ejercer actividades mercantiles, puedan ejercer el comercio, pero sin tener la calidad de comerciantes. El Estado nunca va a ser comerciante. Conceptos básicos, Cecilia. El tema es conceptos básicos. Estamos bien. Entonces, si nos percatamos, en un momento determinado, nuestra Constitución, y eso es lo que vamos a tratar de analizar, ver la participación que la Constitución le permite al Estado el poder ejercer actividades económicas y no simplemente ser un orientador o observador, porque el Estado se vuelve orientador y observador y regulador de precios, que es algo que es muy necesario en un Estado en el cual vivimos, porque si el Estado no regula precios, si no, usted recuerde en la pandemia cuánto pagaba por una mascarilla, cuánto vale ahora, cómo fue un abismo de precios, cuando el Estado no ejerció su función orientadora y reguladora, fiscalizadora, porque lo puede hacer. La Constitución le da esas potestades al Estado. Ahora bien, el análisis que vamos a hacer en su momento es relativo a cómo la Constitución nuestra pues va a tener en cierta parte alguna materia económica. Cuestión social lo tiene como tal. Porque el constitucionalismo social, vamos a ver la siguiente clase cómo se dividió ese constitucionalismo liberal y ese constitucionalismo social, y cómo nuestra Constitución, que lastimosamente somos mucho de esas constituciones eclécticas, porque extraemos constitucionalismo liberal, pero también constitucionalismo social, y cómo sin querer nuestra Constitución también tiene algo relativo al tema de la Constitución, el constitucionalismo económico. Y como decíamos, la idea moderna, o la moderna idea de Constitución, es considerada acertadamente como uno de los grandes logros civilizadores de nuestros tiempos. 200 años después del surgimiento de la periferia del mundo occidental, han devenido en el canon generalmente aceptado el establecimiento y legitimación del ejercicio público. El ejercicio público nace con el Estado, pero el ejercicio público es necesario en un momento determinado limitarlo. Prácticamente todos los estados del mundo poseen una constitución. Es raro un estado que no posee una constitución escrita o no escrita, porque recordarán ustedes que hay constituciones que no son escritas. A ver ahí, un ejemplo de un estado que no tiene una constitución escrita. Estados Unidos. ¿Será que no es escrita? Yo me recuerdo que Estados Unidos le hacen enmiendas. La de los Gran Bretaña. Ahí está Inglaterra. Recuerden que en Inglaterra ahí tenemos ciertos antecedentes. Israel, tenemos antecedentes de constituciones que han sido, y aquí es donde usted se va a recordar de aquel su de introducción al derecho, el derecho constitucionario, por costumbre. Y no crea que solo nuestros pueblos del área del occidente se da el derecho constitucionario o la costumbre. También en países que uno no pensaría, pero Inglaterra es un claro ejemplo. Entonces, prácticamente todos los estados del mundo poseen una constitución. Sin embargo, desde sus orígenes, la constitución es un logro que ha estado en constante peligro desde sus orígenes. ¿Por qué?
Porque la Constitución, ¿qué busca? Colocar un límite al ejercicio del poder. Imagínense que no existiera la Constitución. Qué barbarie fuera. Porque entonces quien estuviera en el cargo público, si hoy en día hace lo que quiere hacer, imagínense que no existiera una Constitución, que es limitar el ejercicio público. Entonces, la gran mayoría de las constituciones fueron promulgadas con la esperanza de un futuro mejor, tarde o temprano. Pues ha fallado ese cometido, realmente ha fallado ese cometido. Si usted analiza la Constitución es una obra perfecta si realmente se idealizara y se ejercitara como debiera de ser. Lastimosamente, pues quienes en el ejercicio del poder y en la interpretación, un momento determinado, dan otro sentido a la Constitución. Entonces, la mayoría de países han tenido más de una Constitución. No digamos nuestra historia democrática como Estado, ha tenido muchas constituciones, algunas de ellas con cierto tiempo de vigencia, otros lastimosamente han sido interrumpidas su vigencia, aun cuando eran una creación más o menos adaptable al Estado. Ahora bien, digan, y con esto terminamos, digan el país que todavía tiene su Constitución desde que la promulgaron. Y lo tenemos aquí en América. Estados Unidos. Estados Unidos es una rara excepción de los demás países, sobre todo en América, ¿verdad? Que su Constitución sigue estando vigente, a pesar de toda su historia, pero sigue estando vigente. ¿Estamos ahí? Bueno, nos quedamos hasta acá. Nos vemos el día de mañana.